¿Qué tal? Vamos a hablar en este tema. Este tema es de polaridad y apolaridad de una molécula. En este caso vamos a hablar un poco de geometría molecular, de acuerdo al sílabus. Entonces, empecemos. Como mencioné anteriormente, tenemos dos tipos de enlaces covalentes. Tenemos el enlace covalente, en este caso puro, que se da entre átomos iguales. Acuérdense, el enlace covalente, en este caso, apolar o no polar, que se da entre dos enlaces no metálicos. En este caso, su electronegatividad va a ser, en este caso, igual a 0. En el caso del enlace covalente polar, se da entre átomos, en este caso, diferentes, no metales diferentes. La electronegatividad va a ser, en este caso, diferente a 0, pero menor que 1.7. ¿Sí? Entonces me dice, el enlace será tanto más polar cuanto más mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Es un híbrido entre el enlace covalente puro y el enlace iónico. Ya me están hablando de hibridación. En este caso, ¿cuántos enlaces voy a formar? Bueno, aquí me da el ejemplo de la molécula, en este caso de hidrógeno, ¿ya? Que cuando son dos moléculas diferentes, son dos moléculas iguales, en este caso están separadas, la energía va a aumentar, pero en este caso la distancia entre los núcleos va a disminuir conforme se forma la molécula. Si están separados, en este caso, como son dos moléculas iguales, su distancia del punto central al otro punto central va a ser más grande. Pero conforme se van uniendo, en este caso la energía va disminuyendo y en este caso la distancia también de los núcleos va a disminuir, porque en este caso van a formar, puedo decir, casi se van a unir. La distancia desde el punto de este átomo al otro va a ser más corta que el inicio. Ahora, de acuerdo a los diferentes tipos de enlaces covalentes polares, nosotros sabemos que el ejemplo del metano, el carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno tiene 1. Entonces simplemente hago mi estructura de Lewis, todo tiene que ver con la estructura de Lewis, y puedo apreciar que mi carbono en este caso va a compartir un electrón con el hidrógeno, como son 4 hidrógenos, van a compartir cada uno un electrón al carbono. Entonces el carbono va a tener 4 electrones, el hidrógeno va a tener en este caso 1, son 4, 4 y 4, 8. El carbono cumple con la regla del octeto, el hidrógeno simplemente tiene la estabilidad, se vuelve estable. Tenemos aquí la forma molecular, por ejemplo, del óxido de dicloro. Tenemos el oxígeno y al costado del oxígeno están los dos cloros. El oxígeno tiene en este caso una valencia, una electronegatividad de 6, el cloro tiene una electronegatividad de 7, van a compartir un electrón. Entonces, como puedo apreciar aquí en la fórmula desarrollada, simplemente este punto rojo con el punto verde van a formar un enlace simple. Entonces, en la fórmula semidesarrollada sería así: cloro, enlace, oxígeno, cloro, enlace, en ese caso cloro. Aquí esta raya significa un enlace simple, cosa contraria que pasa con el CO2. Entonces simplemente el carbono es el central y el oxígeno alrededor de ellos van a compartir en este caso 2 electrones. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 4, está en el grupo 4A, el oxígeno está en el grupo 6A. Uno de ellos tiene que cumplir, en este caso hay que tratar de que cumplan la regla del octeto. Entonces, 4 valencias del carbono más los 2 valencias del oxígeno que comparte cada uno de ellos, como son 2 oxígenos, son 4 electrones. En este caso, el carbono cumple con la regla del octeto. Si encierro aquí serían 4 verdes y 4 rojos, serían 8. Si yo encierro aquí el oxígeno, que tiene 6, con los 2 del carbono, tiene 8. Entonces, yo puedo apreciar en la fórmula desarrollada que el carbono va a tener, en este caso, como son 2 electrones que va a compartir, un enlace doble, 2 aquí y 2 acá. Y en este caso, los puntos sueltos van a ser sus electrones libres. ¿Ya? Entonces, en la fórmula semidesarrollada sería oxígeno, enlace doble, carbono, enlace doble, oxígeno. Igual tenemos para, en este caso, el pentóxido de dicloro. ¿Ya? En este caso, van a ser 2 cloros y alrededor 5 oxígenos. Entonces, como puedo apreciar aquí, simplemente van a estar unidos por enlaces dobles, pero en este caso, perdón, van a tener 4 enlaces covalentes activos. Aquí van a compartir, el cloro va a compartir 2 electrones con el oxígeno para que cumpla con la regla del octeto. Si yo puedo apreciar aquí, el cloro igual tiene los 8 electrones. Igual acá el cloro va a compartir con el oxígeno sus 2 electrones para que el oxígeno tenga los 8, en este caso, electrones y cumpla con la regla del octeto. Igual en los 2 de acá.
Ahora, en el caso de la polaridad de la molécula, me dicen que en este caso la polaridad de la molécula dentro del enlace covalente se presenta en dos tipos de moléculas, la molécula polar y la molécula no polar, no polares o apolar. Cuando hablamos de la molécula polar, me dicen, son aquellas en las que las cargas positivas y negativas no coinciden en el centro de la molécula. Su geometría molecular presenta asimetría en esto. Entonces, ¿a qué se refiere? Que va a ser en este caso su módulo resultante diferente, cero. Sí, parecido a lo de física. Entonces, ahora, con respecto a la molécula no polar, son aquellas en las que la carga positiva y negativa coinciden en el centro de la molécula. Su geometría molecular presenta simetría. Me dice la polaridad en este caso de una molécula están directamente relacionadas a otras propiedades como la solubilidad, puntos de fusión, puntos de ebullición y las fuerzas intermoleculares. Como podemos ver aquí, esta molécula, la molécula en este caso del agua, vemos aquí el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno alrededor de él van a haber dos moléculas de hidrógeno, dos elementos de hidrógeno. Entonces, si yo puedo apreciar aquí, yo saco la electronegatividad, el hidrógeno va a ser 2.1 y el oxígeno 3.5. Si yo resto va a ser 1.4. Ahora, esta molécula es menor que 1.7, entonces equivale que va a ser polar. Pero vamos a ver en este caso polar o no polar. Como es diferente de cero, en este caso va a ser una molécula polar. Ahora, si podemos ver aquí, el oxígeno se va a distribuir por la estructura de Lewis, va a tener un ángulo, en este caso aquí, un ángulo de cuánto, de 109.5, 109.6, perdón. ¿Por qué? Bueno, en este caso, porque estos dos hidrógenos tienen que estar lo más lejos posible, formando un ángulo. Aquí van a tener, en este caso el oxígeno, va a tener dos pares de electrones libres. Entonces, no tiene dos pares de electrones libres y tiene dos enlaces, va a tener una forma, en este caso, un ángulo de 109.6, 109.5, que es la de un tetraedro, se puede decir. Pero en este caso tiene la forma de un boomerang. Carga negativa, carga positiva. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del HCl. Podemos ver que el cloro es más electronegativo, el hidrógeno es menos electronegativo, por lo cual en este caso hay una, le puedo decir, si unimos, es una deformación casi como un P, se puede decir, como la figura de la silueta de una falta. Ya. Entonces, como dice, la molécula es más polar cuando mayor es la diferencia entre la electronegatividad de los átomos que se enlazan. Entonces, mientras cuando haya una, se puede decir una unión, se puede decir un distanciamiento, en este caso, y electronegatividad de un átomo más grande, en este caso va a ser polar. Caso contrario, en este caso va a ser apolar cuando tengo dos elementos iguales, porque van a tener el mismo diámetro y en el momento que se van a acercar, se puede decir, acorta la distancia, en este caso es como una sola masa, se puede decir. Los átomos iguales atraen el par de electrones covalentes en la misma fuerza y los electrones de enlace permanecen entre los núcleos de los átomos enlazados, haciendo que el enlace sea polar. Entonces, se van a formar y acuérdense que la electronegatividad en este caso va a ser igual a 0. Cuando tengo aquí un enlace polar, no siempre va a producir una molécula polar. Aquí voy a expresar lo que es simétrico asimétrico. Cuando me dice que en este caso era una molécula polar, me estaba diciendo que presenta asimetría. ¿Ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, me va a dejar un vector resultante, en este caso diferente de 0, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, tengo aquí el amoníaco. Si yo saco la electronegatividad del amoníaco, entonces veo que el amoníaco, ¿cuánto tiene electronegatividad? Bueno, pues voy a sacarlo por simetría. Tengo nitrógeno que tiene en este caso 5 electrones y el nitrógeno tiene 1. Como son 3 nitrógenos, va a haber uno a cada lado. Entonces, si yo pongo esto a la misma distancia o hago una especie de molécula de acuerdo a mis ángulos de mis elementos, yo voy a obtener que un nitrógeno va a entrar, se puede decir, el nitrógeno es más electronegativo, el nitrógeno es menos electronegativo. La dirección del nitrógeno al nitrógeno va a ser aquí en este de izquierda a derecha, hacia el centro. Y acá este de acá, de la derecha, va a ser de derecha a izquierda, también va a ir hacia el centro.
va a ser su electronegativo. Los electrones van a ir, se puede decir, hacia el nitrógeno. El nitrógeno va a traer sus electrones. Entonces, tengo otro enlace acá, el de abajo. Ese también va a ir de abajo hacia arriba, se va a traer hacia el electrógeno. Ahora, ¿qué pasa? Asimetría. Yo veo este vector de aquí de la derecha con el de la izquierda. Entonces, ¿qué me va a proporcionar? Se van a ir, van a ser nulos. ¿Qué me queda? Simplemente este enlace. Le puedo decir a este vector que va hacia arriba. Entonces, simplemente por tener un vector resultante, mi módulo resultante va a ser diferente de 0 y sería asimétrico, por lo cual mi molécula es polar. ¿Ya? Ahora, en este caso del dióxido de carbono. ¿Cuánto tenía el dióxido de carbono anteriormente? A ver si tenemos por aquí. No tenemos negatividades. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono tiene en ese caso el carbono 4 electrones, 1, 2, 3, 4, con el oxígeno tiene 6, va a formar enlaces dobles. Ahora, ¿a qué se refiere simetría polar? En este caso, perdón, molécula polar, que la simetría va a ser, en este caso, simétrico, ya no va a ser asimétrico, sino simétrico, que va a ser el módulo resultante es igual a 0. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo apreciar aquí, el carbono es el elemento principal, el oxígeno es el más electronegativo que el carbono, ¿sí? Entonces, ahora, ¿quién está jalando los electrones? El oxígeno está jalando los electrones del carbono, o sea, va a ir hacia la dirección opuesta. Igual acá, este oxígeno que tiene más electronegatividad va a cargar, se puede decir, va a jalar los electrones del carbono, entonces va en sentido contrario. Entonces, si yo puedo apreciar esto es lineal, ya aparte tiene enlaces dobles. Cuando es enlaces dobles van a estar lo más lejos posible, acuérdense, y va a tener un ángulo de 180 grados. Entonces, como están en direcciones opuestas, simplemente estos vectores como son iguales, se van a simplificar. Y me da un módulo resultante diferente, en este caso igual a 0. Entonces, como es igual a 0, va a ser, en este caso, simétrico, ¿ya? Va a ser una molécula apolar. Acá tengo otro ejemplo de molécula polar. Puedo apreciar en este caso que el carbono mezclado con el nitrógeno forma el metano. Entonces tengo en este caso, 4 nitrógenos, ¿ya? Alrededor del carbono. Entonces el carbono es más electronegativo que los nitrógenos, entonces sus vectores van a salir hacia adentro, se puede decir, se van a caer. Como son 4, los dos de arriba, el de arriba con el de abajo se simplifican, chao, chao. El de la derecha con el de la izquierda también son iguales, se simplifican, porque van en sentido opuesto. Entonces tengo un módulo resultante igual a 0, por lo que va a ser en este caso mi simetría, va a ser en este caso así, simétrico, perdón, va a ser simétrico. Cuando es apolar es simétrico, cuando es no polar, perdón, cuando es apolar es simétrico, cuando en este caso es polar es asimétrico. Entonces, a eso se refiere. No siempre una molécula va a ser polar. Si ustedes pueden sacar la electronegatividad del metano, van a encontrar que el metano va a ser una molécula polar. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, la trigonal plana, que va a ser aquí el trifluoruro de boro, que va a ser en este caso apolar. ¿Por qué? Porque el elemento principal va a ser el boro, la esfera ploma. El flúor, en este caso que es el verde, son 3 que hay 3 bolitas verdes. Entonces, simplemente los electrones del boro van a ir al flúor, van a ir hacia el flúor. Entonces, al ir hacia el flúor, ¿qué voy a formar? Entonces, la dirección simplemente va a ser asimétrico, porque el elemento principal se puede decir que es el boro, no va a ser el elemento principal, sino los que están alrededor. Entonces, otra propiedad que tengo, se puede decir teóricamente, para identificar una molécula polar o polar. Si mi carbono principal, si mi elemento principal no atrae, se puede decir, no atraen los electrones hacia él, no se atraen los electrones hacia él, entonces la molécula va a ser apolar. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el nitrógeno. El nitrógeno, el amoníaco, el nitrógeno es más electronegativo que con los H's. Entonces, la dirección en este caso, los electrones van a ir hacia el centro, hacia el nitrógeno. Entonces, como mi figura principal es el nitrógeno y todos los electrones, se puede decir, los vectores van a ir hacia él, entonces yo voy a ver también que mi molécula es polar.
Caso contrario, por ejemplo, el cloruro de berilio. ¿Qué es lo que tengo? Mi elemento principal en este caso va a ser el berilio, alrededor de ellos va a ser el cloro. Si yo puedo apreciar, el cloro es más electronegativo que el berilio, entonces los electrones van a ir hacia los cloros. Entonces mi molécula principal no va a ser el berilio, sino en este caso los cloros, por lo cual en este caso mi molécula va a ser apolar. Igual aquí con este caso por el cloruro de metil. Cloruro de metilo, ¿cómo así? En este caso, por ejemplo, mi carbono principal va a ser en este caso el negro, perdón, café, va a ser el carbono. Los hidrógenos van a ser en este caso los 3DK, los blancos y el cloro, que es el DK. Ahora, si yo puedo apreciar aquí, en esta primera parte del metilo, los hidrógenos, los electrones del hidrógeno se van a caer en este caso hacia el carbono, ¿ya? Al atraerse hacia el carbono, en este caso, se puede decir que mi figura principal va a ser el carbono. Entonces, por ser mi figura principal el carbono, ya, va a ser lo que es polar. Entonces, esa es otra forma de diferenciar, se puede decir, si tengo una molécula polar o apolar. Primero, tengo que ver mi módulo resultante. Si mi módulo resultante es diferente de 0, se puede decir, va a ser en este caso, va a ser polar, que es asimétrico. Pero si es igual a 0, va a ser simétrico, en este caso no polar o apolar. Y la segunda parte, de acuerdo en este caso a mis direcciones de los electrones hacia dónde van. A los más electronegativos, se puede decir al más electronegativo. La molécula principal tiene que ser la más electronegativa. En cambio, si es principal, pero no es electronegativa, en cambio los secundarios sí, entonces estoy hablando de una molécula apolar. Tenemos aquí más ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí el cloroformo. El anterior, igual, sería una molécula polar. Simplemente los vectores en este caso van a ser diferentes, en este caso de 0. ¿Ya? Porque los vectores van a ser diferentes. Este vector de acá con el vector de acá se van. Este vector de arriba con el otro vector de acá también se van. Perdón, son iguales, 1, 2 iguales. Entonces el módulo resultante es diferente de 0. Entonces va a ser asimétrico. Acá tenemos el tetracloruro de carbono. Entonces, este es no polar porque el principal en este caso es el carbono. Alrededor de ellos tiene el cloro, pero los electrones van a ser dirigidos hacia el cloro. Entonces, voy a tener cuántas flechas. Esta flecha de acá con la de acá en sentidos opuestos se simplifica. La flecha de arriba con la flecha de abajo igual. En sentidos opuestos se van a simplificar. Aquí el trifluoruro de boro, en el caso de los vectores, el boro es el flúor, es más electronegativo que el boro, entonces van los electrones hacia el flúor, las flechas van hacia el flúor. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tengo aquí? Que sería una molécula no polar. ¿Ya? Los vectores en este caso van a ser en este caso diferente de 0. Acá el HCl, entonces diferente de 0 porque en este caso el hidrógeno va hacia el cloro. Aquí el amoníaco, NH3, en este caso aquí sería una molécula polar. Porque tengo vectores, en este caso mi vector resultante va a ser diferente de 0. Las flechas van hacia el más electronegativo. Me van a decir, pero acá las flechas van hacia el más electronegativo, pero me sobran vectores, sí. Pero en ese caso la posición aquí del elemento principal tenía que ser supuestamente, tienen que ir en dirección del elemento principal, que es el boro. Supuestamente el boro tenía que ser más electronegativo, pero no, el flúor es más electronegativo. Aquí no tiene que ver la flecha, sino la dirección, no se puede decir a dónde va. Aquí, perdón, no tiene que ver los vectores, sino la dirección con que van las flechas. Así en este caso más van hacia afuera, por lo cual en este caso es no polar. En el caso de acá van hacia el más electronegativo, que es la figura central, en este caso, aunque mi vector es diferente de 0, va a ser polar. ¿Ya? Aquí tenemos una tabla que me da la configuración, se puede decir las formas de las moléculas. Cuando es lineal, por ejemplo, tengo mi elemento, y en este caso tengo el X2 va a ser el halógeno, ¿ya?
Me va a dar una forma lineal. Me va a dar una forma lineal, en este caso un ángulo de 180 grados. Tiene dos pares de electrones en este caso. Acá triangular porque tiene tres pares de electrones, tres enlaces se puede decir. Ya, es AX3, por ejemplo, sería aquí el NH3, sería un triángulo equilátero. Tenemos el fluoruro de boro, ya lo mencionamos anteriormente. Aquí tenemos dos pares de electrones más un par, en este caso sustituibles o libres, van a formar una B. Tenemos aquí, por ejemplo, el cloruro de estaño, el cloruro de plomo. Ya, esta tabla la pueden bajar ustedes en cualquier página de internet con respecto a lo que es fórmulas de moléculas polar a polar. Aquí tenemos otro tipo de tabla, ya cuando me dan el momento dipolar, en este caso el vector. Por ejemplo, A siempre va a ser el elemento o el metal, se puede decir. El X va a ser el halógeno, en este caso el cloro, el boro, el flúor, el yodo. ¿Ya? Es cuando lineal, la molécula, en este caso es recta. Aquí también es recta. Cuando tenemos un AX2, por ejemplo, tenemos supongamos el calcio B, el calcio Cl2. Entonces lineal aquí sería el momento dipolar, el módulo resultante 0. Aquí tenemos, por ejemplo, el calcio, el litio, fluoruro de litio. Aquí me va a dar en este caso un lineal. Acá trigonal plano, en este caso, ¿qué me va a dar? Aquí tengo tres halógenos. El boro, el F3, el fluoruro de boro, trigonal plano. ¿A qué se refiere trigonal plana? Que va a formar un triángulo en este caso. En un plano va a formar un triángulo. Pirámide trigonal del amoníaco va a formar una forma de una pirámide que tiene la forma de T, en este caso no puede ser 0. Entonces, esta tabla ustedes la pueden bajar por internet. Se encuentran como geometría molecular, en este caso fórmula de moléculas apolar y no polar. Bueno, te agradezco por haber prestado atención. Revisa por favor tus videos tutoriales para que puedas hacer tu tarea, perdón. Bueno, y para la próxima, no te pierdas la siguiente parte. Vamos a explicar un poco de lo que es geometría molecular. De repente quedó un poco corto el tema. Hasta luego, chao.